Muchos hombres creen que para alcanzar el éxito solo necesitan disciplina, enfoque y trabajo duro. Creen que si controlan su agenda, sus hábitos y su mente, todo lo demás caerá por su propio peso. Pero aún con todo eso, muchos siguen sintiéndose vacíos. Siguen sintiendo que algo les falta, que su alma no descansa, que su esfuerzo no llena. ¿Por qué? Porque han olvidado la base más poderosa de todas: su conexión con Dios. Han construido metas, pero sin propósito eterno. Han perseguido logros, pero con el alma hambrienta. Yo, Brian Tracy, aprendí que el verdadero orden empieza cuando ponemos a Dios en el centro. No como un accesorio espiritual, sino como la fuente de sabiduría, paz y dirección. No es debilidad, es fuerza interior. Es claridad. Es propósito con raíces profundas. Y cuando lo haces, todo cambia. Tus decisiones se limpian. Tu enfoque se afina. Tu vida se alinea. Porque cuando pones a Dios primero, lo demás encuentra su lugar. Y entonces por fin vives con poder real, con propósito eterno, con paz que no se quiebra, con una brújula que nunca falla. Poner a Dios primero no es solo un acto de fe, es una declaración de prioridades. Es decirle a la vida, al mundo y a uno mismo: yo no soy el centro, hay algo más grande que me guía. Y ese simple cambio de perspectiva transforma todo, porque cuando un hombre se pone al centro de su universo, todo depende de su fuerza, su lógica, su control. Pero cuando pone a Dios primero, entiende que hay un orden más sabio, una fuerza más alta, una visión más amplia que trasciende sus limitaciones humanas. No se trata de religiosidad vacía, se trata de alineación, de reconocer que tu mente, por brillante que sea, necesita dirección, que tu voluntad, por firme que parezca, necesita humildad, que tu ambición, por noble que sea, necesita propósito más allá de ti mismo. Muchos hombres se pierden en la trampa de la autosuficiencia. Creen que tener éxito es cuestión de estrategia, esfuerzo y control absoluto. Y sí, esos elementos importan, pero no bastan, porque la vida es incierta. Porque hay temporadas que te golpean sin aviso. Porque hay puertas que por más que empujes, no se abren. Porque hay caminos que parecen correctos, pero terminan vacíos. Ahí es donde el que camina solo colapsa. Y el que pone a Dios primero encuentra dirección, paz, sentido. Porque mientras unos se desesperan por no tener el control, tú puedes descansar en que no estás caminando a ciegas, que no estás solo, que hay propósito incluso en la espera, incluso en el dolor. Cuando pones a Dios primero, tu definición de éxito cambia. Ya no se trata solo de lo que logras, sino de lo que construyes dentro. Ya no vives para impresionar, vives para servir. Ya no compites con el mundo, te alineas con tu misión. Y eso no te hace débil, te hace fuerte, te hace íntegro, te da una paz que no depende de resultados. Porque sabes que estás en el camino correcto, incluso cuando no lo entiendes todo. Porque confías, porque obedeces, porque ya no necesitas tener todas las respuestas si estás conectado con la fuente de toda sabiduría. Un hombre que pone a Dios primero no deja de trabajar duro, pero trabaja con otra intención. Ya no persigue validación, persigue propósito, ya no busca llenar vacíos con logros, llena su vida con significado, ya no necesita aplausos externos, se basta con la certeza de que está haciendo lo correcto aunque nadie lo vea. Ese hombre tiene poder, un poder silencioso pero imparable, porque no depende del exterior para sostenerse, su raíz está más profunda, su energía no se agota porque no viene solo de él, viene de algo eterno. Y hay algo más: cuando pones a Dios primero, tus decisiones mejoran. Porque ya no decides desde la emoción, desde la presión o desde el ego. Tomas decisiones con sabiduría, con claridad, con perspectiva. Consultas, escuchas, evalúas no solo lo que conviene, sino lo que es correcto. Y eso, con el tiempo, te convierte en un hombre confiable, un hombre estable, un hombre que no se doblega con el viento. Porque su vida no está construida sobre arena, sino sobre roca. La organización, la disciplina, la productividad, todo eso tiene su lugar. Pero su fundamento debe ser espiritual, porque si no lo es, todo lo que construyas será frágil, será vulnerable al fracaso, al orgullo, al vacío. Poner a Dios primero no significa no tener metas, significa tener metas que Él pueda bendecir, significa caminar con confianza, sabiendo que cada paso está dirigido, significa que incluso cuando no entiendas el proceso confías en el propósito. Y ese tipo de fe no es pasiva, no es esperar con los brazos cruzados, es actuar con dirección, es levantarte cada mañana y decir: Dios, muéstrame el siguiente paso, úsame, guíame, corrígeme si es necesario, pero no me dejes avanzar sin tu presencia. Ese es el verdadero liderazgo espiritual.
Ese es el corazón de un hombre que sabe que no nació para andar perdido, sino para caminar alineado. Poner a Dios primero no es una carga, es una liberación. Porque ya no tienes que llevarlo todo tú solo, ya no tienes que resolver cada problema desde tu lógica limitada. Puedes descansar, puedes confiar, puedes avanzar con paz. Y esa paz es lo que más se nota en tu mirada, en tu forma de hablar, en tu forma de vivir. Porque un hombre con paz es un hombre con poder. Y ese poder nace el día que decides: yo no voy a construir solo, yo no voy a vivir sin dirección, yo pongo a Dios primero. Y desde ahí todo empieza a alinearse. Todo. Poner a Dios primero también significa reordenar tus motivaciones. Muchos hombres trabajan día y noche persiguiendo dinero, estatus, reconocimiento, creyendo que cuando logren cierto nivel de éxito, entonces se sentirán completos. Pero el alma no se sacia con cosas. El alma no se llena con cifras, ni con trofeos, ni con likes. El alma se alinea cuando lo que haces tiene propósito eterno. Cuando lo que construyes está en armonía con tu conciencia. Cuando puedes mirar tus metas y saber que no solo te benefician a ti, sino que son parte de algo más grande. Porque si tu única motivación es egoísta, tarde o temprano te vas a perder. Vas a llegar a la cima y te vas a encontrar vacío. Por eso, poner a Dios primero no es solo algo espiritual. Es una forma de vivir con significado real. Cuando tus decisiones nacen de tu relación con Dios, dejas de correr detrás de lo que el mundo te dice que necesitas. Ya no vives con ansiedad por compararte, por demostrar, por complacer. Vives con enfoque, con claridad. Porque sabes que no necesitas ser el más exitoso ante los ojos del mundo. Necesitas ser fiel al llamado que se te ha dado. Ese llamado es diferente para cada hombre, pero todos tienen uno. Y si ignoras ese llamado, si lo aplazas, si lo entierras, puedes tener éxito externo y aún así vivir como un fugitivo interno, corriendo de tu verdadero propósito. Dios no está interesado en que solo seas productivo. Él quiere que seas intencional, que lo que hagas esté alineado con tu misión, que tu trabajo, tu familia, tus finanzas, tu liderazgo, tu tiempo, todo esté filtrado por una sola pregunta: ¿esto honra a Dios? ¿Esto construye o destruye? ¿Esto refleja los valores que quiero dejarle al mundo? Porque cuando vives con esa claridad, tus pasos ya no son caóticos. Tu agenda ya no está llena de urgencias falsas. Tu corazón ya no está dividido. Hay unidad, hay dirección, hay paz. Y algo extraordinario sucede cuando decides alinear tus motivaciones con Dios. Tu creatividad se multiplica, tu energía se renueva, tus ideas fluyen, no porque estés más capacitado, sino porque estás más conectado. Porque ya no estás luchando contra tu diseño, sino que estás trabajando con él. Estás avanzando con sentido. Estás usando tus talentos como deben usarse, al servicio de algo mayor. Y eso te diferencia. Porque mientras otros buscan éxito para alimentar su ego, tú lo buscas para expandir tu propósito, para bendecir, para construir, para dejar una huella que no se borre con el tiempo. Poner a Dios primero también te da dirección en momentos de duda, porque no todo será claro, no todo tendrá garantías. Habrá decisiones que te exijan fe, caminos que no entiendas del todo, desvíos que no pediste. Pero si estás alineado, si has buscado a Dios antes de moverte, puedes avanzar aunque no veas todo el mapa. Puedes confiar en que no estás improvisando tu vida. Estás caminando una historia que ya fue escrita con amor y con propósito. Y eso te da seguridad, no arrogancia sino firmeza, no orgullo sino paz. Incluso tus caídas toman otro sentido cuando Dios es primero. Ya no las ves como fracasos totales sino como parte del proceso. Aprendes, te levantas. Y no solo eso, creces en humildad, porque reconoces que no todo depende de ti, que tú haces tu parte, pero hay una mano más grande que guía el resto. Y esa comprensión te libera del peso de tener que ser perfecto, porque tú no estás aquí para fingir fuerza, estás aquí para caminar en verdad, y la verdad es que necesitas a Dios, no como opción de emergencia, como base, como punto de partida, como guía constante. Y si realmente lo pones primero, no lo limitarás a los domingos, no lo encerrarás en un rincón espiritual, lo incluirás en todo, en tus decisiones de negocio, en tu trato con las personas, en cómo usas tu tiempo libre, en cómo reaccionas ante los conflictos, porque no hay área neutra, o lo incluyes, o lo dejas fuera, y dejarlo fuera es perder el enfoque, es arriesgar tu paz, es empezar a construir con materiales débiles. Por eso, la organización más importante que puedes hacer en tu vida es esta: poner a Dios primero
y todo lo demás en su lugar correspondiente. Desde ahí tu vida se ordena, tu alma se fortalece y tu camino cobra sentido. Poner a Dios primero también significa someter tu ego, ese yo interno que quiere el control absoluto, que desea tener siempre la razón, que se resiste a pedir ayuda, que se ofende fácilmente, que quiere demostrar que puede solo. El ego es el mayor obstáculo entre el hombre y la sabiduría. Porque mientras el ego dice, yo puedo, Dios te dice, conmigo puedes más. Mientras el ego exige reconocimiento, Dios te invita a servir en silencio. Mientras el ego busca elevarse, Dios te enseña a agacharte, a escuchar, a obedecer. No para humillarte, sino para fortalecerte. Porque el hombre que se vacía de sí mismo, se llena de poder real. Un poder que no depende del aplauso, ni del resultado, ni del dominio. Un poder que nace de la humildad y se sostiene en la obediencia. Y esa obediencia no es ciega. Es una elección diaria. Es reconocer que tu visión, por amplia que sea, sigue siendo limitada. Que tus planes, por buenos que parezcan, pueden desviarte si no están alineados con lo eterno. Que tu camino necesita dirección constante. Poner a Dios primero no es rendirse al azar. Es rendirse a una voluntad que ve más lejos, que conoce tu diseño, que quiere lo mejor para ti, incluso si eso implica incomodidad temporal. Porque a veces Dios te pedirá que pauses cuando tú quieras correr, te pedirá que esperes cuando tú quieras forzar, te cerrará puertas cuando tú insistas en abrirlas. Y si no has aprendido a someter el ego, verás esas señales como fracasos. Pero si Dios está primero, entenderás que incluso lo que no entiendes tiene propósito. Los hombres que más se pierden en la vida no son los que carecen de talento. Son los que viven guiados por su ego, que no aceptan corrección, que se aíslan, que se ciegan por su ambición, que confunden confianza con soberbia, y lo más peligroso de todo, creen que su éxito es mérito propio. Olvidan la gracia, olvidan la fuente, olvidan a Dios, y ese olvido los desorienta, los endurece, los hace vulnerables a caídas profundas. Porque cuando un hombre se olvida de quien lo guía, empieza a caminar como un huérfano emocional, con hambre de validación, con miedo al error, con desesperación por mantener la imagen. Por eso poner a Dios primero es también una protección contra ti mismo, contra tus impulsos, contra tus errores, contra tus cegueras. Es decir, no voy a confiar solo en mi juicio, voy a buscar consejo, voy a rendirme a la verdad aunque duela, voy a aceptar que no todo gira en torno a mí. Y eso te transforma, porque dejas de ser reactivo, dejas de tomarte todo personal, aprendes a soltar lo que no puedes controlar, aprendes a perdonar más rápido, a escuchar más profundo, a servir sin esperar, porque ya no necesitas reconocimiento externo. Tu validación viene de dentro, viene de estar en paz con Dios y contigo mismo. Y hay algo muy poderoso en esto. El hombre que pone a Dios primero y somete su ego, se vuelve confiable, porque no actúa por impulso, sino por convicción, porque no se deja llevar por emociones pasajeras, porque tiene una base más firme, y la gente lo percibe, lo respeta, lo busca, porque hoy más que nunca el mundo necesita hombres así, hombres que no se desbordan con el poder, que no traicionan por ambición, que no manipulan con palabras bonitas, hombres que viven con integridad real, y la integridad nace de una sola fuente, de vivir bajo la mirada de Dios, no bajo la mirada de los hombres. No te confundas. Poner a Dios primero no te quita fuerza, te da autoridad, no te quita libertad, te da propósito, no te vuelve débil, te vuelve invencible por dentro, porque cuando el ego se somete, el alma respira. Y cuando el alma respira, el camino se aclara. Y cuando el camino se aclara, ya no corres como un desesperado. Caminas como un hombre que sabe a dónde va, quién lo guía y por qué está aquí. Ese hombre puede ser tú. Si decides hoy no vivir más desde el ego, si decides hoy rendir lo que eres, lo que haces y lo que sueñas a aquel que lo sabe todo, que lo sostiene todo y que puede hacer mucho más contigo de lo que tú podrías lograr solo en toda una vida. Porque solo cuando reconoces que no necesitas ser el centro, puedes convertirte en el pilar que otros necesitan. Y eso empieza cuando pones a Dios primero. Cuando decides poner a Dios primero, incluso tu forma de trabajar cambia. Ya no trabajas para sobrevivir ni solo para acumular, trabajas como un acto de servicio, como una extensión de tu propósito, como una forma de honrar los dones que se te dieron, porque entiendes que cada talento que posees no es casualidad, es una responsabilidad. Y si Dios te dio la capacidad de liderar, de enseñar, de construir, de sanar, de crear, entonces tu deber es multiplicar eso, no esconderlo, no enterrarlo en la pereza ni usarlo solo para tu beneficio. El trabajo deja de ser una carga cuando comprendes que es parte del plan.
que no se trata solo de ti, sino del impacto que puedes tener en otros. Y aquí quiero recordarte algo importante. Si este mensaje te está ayudando, si algo dentro de ti se está moviendo, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Y cuéntame en los comentarios qué área de tu vida necesitas poner bajo el control de Dios. Leeré cada respuesta, porque es ahí, en lo cotidiano, donde realmente se refleja si Él está primero. No solo en las oraciones, no solo en las palabras, en lo que eliges cuando nadie te ve, en cómo respondes cuando estás cansado, en cómo tratas a los demás cuando no hay aplausos ni recompensas. Poner a Dios primero no es un momento del domingo, es una actitud de todos los días. Es llevar su presencia a cada rincón de tu rutina, a tu forma de hablar, a tu puntualidad, a tu excelencia, a tu honestidad. No porque alguien te vigile, sino porque tú ya no quieres vivir dividido. Ya no quieres una vida espiritual por un lado y una vida práctica por otro. Quieres integridad, coherencia, una sola vida, con un solo propósito, honrar a Dios con todo. Y esa decisión empieza a reflejarse en tus hábitos, en cómo usas tu tiempo, en cómo organizas tu día, en lo que consumes, en lo que permites, en lo que decides abandonar. Porque si Dios está primero, ya no toleras el desorden por comodidad. Ya no justificas el pecado por debilidad. Ya no pospones lo importante por miedo. Tomas decisiones claras, firmes, porque sabes que el que vive para agradar a todos termina vacío. Pero el que vive para agradar a Dios termina lleno de paz, de claridad, de fuerza interior. Muchos hombres fracasan no por falta de habilidad, sino por falta de prioridades. Colocan su carrera por encima de su fe. Colocan el dinero por encima de sus principios. Colocan la aprobación social por encima de su conciencia. Y luego se preguntan por qué nada los llena, por qué todo se desmorona cuando llega la presión. La respuesta es clara. Construyeron sin fundamento. Pero tú no tienes que repetir ese patrón. Tú puedes volver al orden correcto. Puedes poner a Dios primero y desde ahí construir todo lo demás. Y cuando lo haces no significa que tu camino será perfecto. Habrá pruebas, habrá momentos en que parecerá que todo se retrasa, que las cosas no salen como esperas, pero ahí es donde tu fe se fortalece, porque ya no estás midiendo tu éxito solo por resultados. Lo estás midiendo por obediencia, por fidelidad, por paz, por crecimiento interno, y eso te convierte en un hombre imparable, porque cuando el mundo mide tu valor por lo que logras, tú sabes que tu valor está en quién eres y en quién camina contigo. Cuando pones a Dios primero, tu vida se vuelve más exigente, pero también más liviana. Porque sabes que no estás solo, que no tienes que resolverlo todo, que tu tarea es obedecer, avanzar con fe y dejar los resultados en manos de aquel que ve lo que tú no ves. Esa es la verdadera libertad, caminar con carga ligera, pero con propósito pesado. Vivir con orden, con misión, con fuego por dentro. Y todo eso empieza el día que tomas la decisión de reorganizar tu vida, no desde la agenda sino desde el corazón, y decir, Dios tú primero, siempre tú primero, porque cuando Él está en el lugar correcto, todo lo demás encuentra su lugar también. Poner a Dios primero transforma también tu manera de relacionarte con los demás, porque cuando Él ocupa el centro de tu vida, no puedes seguir viendo a las personas como herramientas, como obstáculos o como adornos en tu camino. Empiezas a verlas con otra mirada, con compasión, con paciencia, con verdad. Ya no reaccionas desde el orgullo, reaccionas desde el amor, ya no te apresuras a juzgar, te tomas el tiempo de comprender, porque entiendes que cada persona, incluso aquella que te hiere o te decepciona, está librando su propia batalla interior, y en lugar de imponer tu juicio, eliges reflejar la gracia que tú también has recibido. Eso no te vuelve débil, te vuelve consciente, te vuelve maduro, te vuelve humano. Cuando pones a Dios primero, entiendes que no puedes proclamar una fe que no se ve en tu trato diario. No puedes decir que crees en el perdón si no lo das. No puedes decir que crees en la verdad si mientes cuando te conviene. No puedes decir que buscas la voluntad de Dios si sigues usando a las personas para tus propios fines. La fe se prueba en lo cotidiano, en tu actitud frente al conflicto, en tu forma de hablar, en cómo manejas el poder, en cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperas. Y ahí es donde más se nota si realmente Él ocupa el primer lugar o solo lo mencionas cuando te conviene. Las relaciones humanas se vuelven más estables cuando están construidas sobre la base de una vida espiritual sólida, porque ya no necesitas manipular para sentirte valorado, ya no usas el control como defensa, ya no dependes de la aprobación externa para validar tu identidad. Sabes quién eres, sabes a quién perteneces, y desde ahí puedes amar sin miedo, servir sin orgullo, corregir sin herir, porque tus palabras dejan de ser armas y se convierten en puentes. Porque tu presencia ya no impone, inspira.
Y eso se nota especialmente en la familia, en tu rol como hijo, como esposo, como padre, como hermano. Cuando Dios está primero, tu casa se convierte en una extensión de tu fe. No necesitas recitar versículos para demostrarlo. Lo demuestras cuando escuchas con paciencia, cuando perdonas rápido, cuando corriges con firmeza y amor. Cuando tu palabra tiene peso, no por el volumen, sino por la coherencia. Porque vives lo que dices. Porque tu vida tiene integridad. Y la integridad se convierte en el regalo más grande que puedes dejar a los que te rodean. Más que herencias, más que consejos, una vida congruente. También cambia tu manera de liderar. Porque si Dios es primero, ya no lideras desde el ego, lideras desde el servicio. Ya no buscas seguidores, buscas formar líderes. Ya no impones autoridad, inspiras respeto. Porque reconoces que el liderazgo es un privilegio prestado, no un derecho eterno. Y ese tipo de liderazgo tiene impacto, deja marca. Porque no solo transforma estructuras, transforma personas. Y eso solo ocurre cuando el líder ha aprendido a someterse primero a algo más grande que él mismo. Incluso en tus momentos de soledad, poner a Dios primero te fortalece, porque sabes que aunque los demás te fallen, aunque los aplausos se apaguen, aunque las temporadas cambien, Él permanece. Su presencia no depende de tu desempeño, su amor no se basa en tus logros, su guía no se apaga cuando fallas, y eso te da estabilidad, te da consuelo, te da una roca firme cuando todo lo demás tiembla. Porque no hay dolor más profundo que sentirse solo en medio del ruido. Y no hay consuelo más fuerte que saber que Dios sigue ahí cuando todos los demás se van. Poner a Dios primero no solo cambia lo que haces, cambia lo que eres. Porque te obliga a revisar tus intenciones, a ajustar tus palabras, a sanar tus relaciones, a perdonar donde antes guardabas rencor, a servir donde antes exigías, a amar donde antes solo esperaba ser amado. Porque entiendes que cada persona que entra en tu vida no es casualidad, es una oportunidad para aprender, para crecer, para reflejar lo que tú mismo has recibido. Y cuando haces eso, cuando vives así, tu mundo cambia, y el de los que te rodean también. Y todo eso empieza no con una gran decisión pública, sino con un acto silencioso de rendición interna. Un momento en el que dices, Dios, toma también mis relaciones, límpialas, dirígelas, hazlas coherentes con quien dices que soy, porque poner a Dios primero no es solo reorganizar tu agenda, es reorganizar tu corazón. Y desde ahí todas tus conexiones cobran vida, propósito, poder, porque el amor más transformador nace de una vida alineada con su fuente. Poner a Dios primero también cambia tu relación con el tiempo. Ya no vives como si tu vida fuera infinita. Ya no pospones lo importante bajo la ilusión de que siempre habrá otro momento, otra oportunidad, otro mañana. Comienzas a vivir con urgencia sabia, con enfoque intencional, porque entiendes que cada minuto que se te ha dado es un préstamo, no una garantía. Y cuando reconoces eso, empiezas a elegir mejor, a decir más veces no a lo que distrae y sí a lo que construye. Porque el hombre que pone a Dios primero no se deja llevar por la corriente del mundo, se detiene, evalúa y pregunta, ¿esto es parte de mi propósito o solo está llenando espacio? Y desde esa pregunta, rediseña su vida. Ya no te obsesionas por estar ocupado, te enfocas en estar alineado, no llenas tu agenda de actividades para sentirte productivo, seleccionas con sabiduría lo que vale tu energía, tu presencia, tu enfoque, porque sabes que Dios no te pedirá cuentas por lo mucho que hiciste, sino por lo que hiciste con intención, por lo que hiciste con lo que se te dio. Y cuando entiendes eso, el tiempo deja de ser una carrera y se convierte en una oportunidad sagrada. Cada día, una posibilidad de servir, de crecer, de sembrar algo eterno. Muchos hombres viven corriendo tras el reloj, como si pudieran atraparlo, pero el que pone a Dios primero no corre, avanza. Y no avanza por impulso, avanza con dirección, con calma firme, con paso consciente, porque entiende que llegar rápido no es lo mismo que llegar bien, que la prisa puede llevarte al lugar equivocado y la pausa puede salvarte de decisiones necias. Porque cuando estás conectado con Dios aprendes a discernir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo avanzar y cuándo descansar. Porque el tiempo también obedece al orden divino. Y si no estás alineado, terminas esclavizado a un ritmo que no es el tuyo. Y eso se refleja también en cómo manejas las interrupciones. Porque cuando Dios está primero, incluso los imprevistos toman otro sentido. Ya no te frustran como antes. Ya no reaccionas desde la impaciencia. Preguntas, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Qué me estás mostrando con esto? Porque tal vez ese retraso, esa llamada inesperada, esa pausa forzada, es parte del plan. Es Dios corrigiendo tu ruta. Es Dios protegiéndote de lo que tú no ves.
Es Dios enseñándote a soltar el control y confiar en su tiempo, no en el tuyo. Y esa confianza te transforma. Porque mientras otros se angustian por los relojes, tú te conviertes en un hombre que respira profundo, que sabe que nada se escapa cuando estás caminando con propósito, que lo que es para ti llega en el momento exacto, ni antes ni después. Porque Dios nunca llega tarde, solo llega cuando estás listo. Y a veces, estar listo no tiene que ver con capacidades, tiene que ver con disposición, con humildad, con obediencia, con el valor de esperar cuando todos corren. Poner a Dios primero también significa entregarle tus temporadas. Las de abundancia y las de escasez. Las de alegría y las de prueba. Porque cada etapa tiene su enseñanza. Cada fase tiene su ritmo. Y cuando entiendes eso, dejas de pelear con el presente, dejas de vivir atado al pasado o ansioso por el futuro. Empiezas a exprimir el ahora, a sembrar lo correcto hoy, sin desesperarte por la cosecha de mañana. Porque sabes que hay procesos que toman tiempo, y no porque estén fallando, sino porque están madurando, porque están echando raíz, porque están formando en ti algo más profundo que el éxito inmediato. El hombre que pone a Dios primero vive con urgencia, pero no con ansiedad. Vive con enfoque, pero no con rigidez. Vive con orden, pero no con obsesión, porque sabe que su vida está en manos sabias. Y eso lo libera del miedo al reloj, porque sabe que el tiempo que se gasta en obediencia nunca es tiempo perdido. Que los días invertidos en crecer por dentro, aunque no se vean en redes sociales, están formando un carácter que sostendrá lo que venga. Que el tiempo entregado a Dios regresa multiplicado en paz, en dirección, en propósito. Y por eso hoy te invito a revisar cómo estás usando tu tiempo, qué estás dejando pasar, qué estás priorizando, porque tu agenda revela tus verdaderos valores. Y si de verdad crees en Dios, si de verdad quieres que Él esté primero, se tiene que notar en cómo vives cada día. Porque no hay fe real sin acción. No hay orden sin intención. No hay propósito sin dirección. Y todo empieza con lo más simple: poner a Dios primero cada mañana, antes de mirar el reloj, antes de prender el celular, antes de correr a cumplir tareas. Empezar con Él es empezar bien. Y cuando empiezas bien, tu día y tu vida se reordena desde lo eterno. Cuando decides poner a Dios primero, también debes aprender a confiar incluso cuando no entiendes. Y eso, para muchos hombres, es el mayor desafío, porque fuimos entrenados para buscar lógica, resultados, certezas. Queremos entender cada paso, controlar cada variable, tener siempre un plan de respaldo. Pero la fe no siempre funciona así. A veces Dios te llama a avanzar sin explicaciones, a caminar sobre terreno inestable, a soltar lo seguro para entrar en lo desconocido. Y si no estás dispuesto a soltar el control, nunca verás lo que Dios puede hacer más allá de tus planes. Porque hay momentos en los que Él rompe tus esquemas para mostrarte que tu lógica no es suficiente, que tu inteligencia no basta, que tu experiencia no te da todas las respuestas. Y ahí, en medio de la incertidumbre, es donde se forja la verdadera confianza. Cuando eliges seguir aunque no veas, cuando decides obedecer aunque no entiendas, cuando dices sí aunque tu ego grite espera. Esa es la fe que transforma, la fe que trasciende, la fe que te libera del peso de querer tener todo resuelto. Y esa confianza se practica. No nace de un momento emocional, nace de una decisión constante, día tras día, en lo pequeño, en lo silencioso, en lo que nadie ve, porque confiar en Dios no es solo para los grandes momentos. Es para el tráfico, para los retrasos, para las malas noticias, para las decisiones difíciles. Es en esos momentos donde se mide si realmente Él está primero, o si solo es parte de tu vida mientras todo esté bajo control. Los hombres más fuertes no son los que tienen más poder. Son los que han aprendido a rendirse, a reconocer que no lo saben todo, que no lo controlan todo, que necesitan guía. Y esa rendición no te hace menos hombre, te hace más sabio. Porque mientras otros se desgastan por tener la razón, tú buscas dirección. Mientras otros se consumen por mantener una imagen, tú buscas verdad. Mientras otros fingen fuerza, tú construyes carácter. Porque sabes que un hombre que se arrodilla ante Dios se levanta con más autoridad que aquel que nunca se quiebra. Y confiar en Dios también significa aceptar que su tiempo es diferente. Que lo que tú llamas demora, Él lo llama preparación. Que lo que tú ves como pérdida, Él lo usa como lección. Que lo que tú sientes como castigo muchas veces es protección. Porque si solo confiaras cuando todo sale bien, tu fe no sería fe, sería conveniencia. Pero cuando confías incluso en la prueba, en el silencio, en la espera, ahí es donde te haces inquebrantable.
Ahí es donde tu alma se fortalece de verdad. Y mientras confías, aprendes también a actuar. Porque fe no es pasividad, no es quedarte quieto esperando que todo se resuelva. Es moverte con dirección, es hacer tu parte, pero sin ansiedad. Es sembrar con diligencia, pero dejar la cosecha en sus manos. Es hablar con verdad, pero dejar la transformación en el otro. Es planear con excelencia, pero estar dispuesto a ajustar cuando Él te lo indique. Porque confiar no es cruzarse de brazos, es avanzar con los ojos puestos más allá de lo visible. Los grandes logros nacen de esa combinación sagrada, fe y acción, confianza y movimiento, rendición y firmeza. Y esa combinación solo se da cuando Dios está primero. Porque si tú estás primero, siempre buscarás asegurarte antes de dar el paso. Pero si Él está primero, aprenderás a dar pasos incluso cuando no veas toda la escalera. Y es en esos pasos donde se activan milagros, donde ocurren conexiones inesperadas, donde tu historia toma giros que jamás habrías escrito tú solo. Hoy más que nunca, el mundo necesita hombres que caminen por fe, no por miedo. Hombres que se atrevan a confiar más allá del entendimiento, que no basen su valor en las circunstancias, sino en la verdad. Que no se derrumben cuando todo se tambalea, porque su fundamento está en algo o en alguien que no cambia. Esa fuerza interior, esa claridad mental, esa estabilidad emocional, no vienen del conocimiento humano. Vienen de vivir con una brújula más alta que tus emociones, de vivir con Dios en el centro. Y cuando Él está en el centro, tu confianza se vuelve firme, porque ya no depende de lo que pase, sino de en quién estás parado. Y si estás parado en Él, ningún viento podrá sacarte del camino. Poner a Dios primero no solo transforma tu interior, también redefine tu visión del éxito. Porque el mundo tiene su propia definición: acumular, escalar, destacar, impresionar. Pero Dios no mide el éxito por resultados visibles, lo mide por fidelidad. No le interesa cuánto logras si lo haces desconectado de tu propósito. No le impresiona tu influencia si la usas solo para tu ego. No celebra tu impacto si destruyes tu alma en el proceso. Porque en el reino, éxito no es fama, es obediencia. No es cuánto subiste, es cómo subiste. No es cuántos te siguen, es a quién estás siguiendo tú. Muchos hombres viven agotados porque están persiguiendo una meta que no les pertenece. Están tratando de encajar en moldes ajenos. Siguen estándares que les prometen plenitud, pero solo les dejan vacío. Y el vacío es la señal de que estás construyendo sin fundamento, que estás corriendo sin dirección, que estás triunfando para el mundo y fracasando para tu alma. Pero cuando pones a Dios primero, todo cambia. Porque antes de preguntarte ¿cómo puedo tener más?, te preguntas ¿esto es parte de mi llamado? Y esa pregunta te salva del ruido, te salva del ego, te salva de perder tu vida ganando cosas que no importan. Porque te das cuenta de que no necesitas competir con nadie cuando estás caminando tu propósito. No necesitas compararte cuando sabes que tu historia tiene su propio diseño. No necesitas demostrar cuando sabes que estás cumpliendo con lo que se te encomendó. Ese tipo de seguridad interior no se compra con dinero, no se aprende en libros, se forja en la intimidad con Dios, en el silencio, en la oración, en el quebranto, en las decisiones difíciles que eliges por fidelidad, no por conveniencia. Y cuando vives así, cuando mides el éxito por obediencia, tu vida se vuelve más ligera pero más profunda. Ya no haces por hacer, haces con sentido. Ya no dices por aparentar, hablas con peso. Ya no eliges por miedo, eliges con intención, porque sabes que cada paso que das con Dios tiene valor eterno, aunque nadie lo vea, aunque no lo compartas, aunque no haya aplausos, porque tú no estás invirtiendo en Él ahora, estás sembrando para siempre. Esa mentalidad te da otra relación con los recursos, porque entiendes que todo lo que tienes es un préstamo, no un trofeo, que tu dinero, tu tiempo, tu energía, tus talentos no son tuyos para acumular, sino para multiplicar con sabiduría. Y eso te convierte en un administrador, no en un dueño, en un sembrador, no en un acaparador. Y los sembradores siempre terminan viendo fruto. A veces no en la temporada que imaginaban, pero sí en la que más lo necesitan. Porque cuando eres fiel con poco, Dios confía más. No porque lo merezcas, sino porque estás listo. También cambia la forma en que enfrentas las críticas. Porque cuando vives para agradar a Dios, ya no te destruye la opinión de los hombres. Aprendes a filtrar lo que escuchas, a discernir lo que tiene peso y lo que es solo ruido. Ya no dependes de validación externa para sentirte valioso. Sabes quién te llamó, sabes quién te respalda, sabes quién conoce tu corazón, incluso cuando los demás no lo entienden.
Esa estabilidad emocional te protege de caer en ciclos de inseguridad, de ambición sin sentido, de decisiones desesperadas, porque sabes que tu valor no cambia con los resultados, tu valor está anclado en lo eterno. Y entonces sucede algo poderoso. Te conviertes en referencia, sin buscarlo, sin forzarlo. Tu vida empieza a hablar más fuerte que tus palabras. Tu ejemplo inspira, tu integridad impacta, tu paz contagia. Porque el verdadero éxito no es que todos te conozcan, es que tu vida sea tan coherente que otros quieran encontrar lo que tú tienes. Y si lo que tú tienes es a Dios en el centro, entonces estarás guiando a otros no hacia ti, sino hacia Él. Por eso, no tengas miedo de redefinir tu éxito. No tengas miedo de bajarte de carreras que no te pertenecen. Confiar no es cruzarse de brazos, es avanzar con los ojos puestos más allá de lo visible. Los grandes logros nacen de esa combinación sagrada, fe y acción, confianza y movimiento, rendición y firmeza. Y esa combinación solo se da cuando Dios está primero, porque si tú estás primero, siempre buscarás asegurarte antes de dar el paso. Pero si Él está primero, aprenderás a dar pasos incluso cuando no veas toda la escalera. Y es en esos pasos donde se activan milagros, donde ocurren conexiones inesperadas, donde tu historia toma giros que jamás habrías escrito tú solo. Hoy más que nunca, el mundo necesita hombres que caminen por fe, no por miedo. Hombres que se atrevan a confiar más allá del entendimiento, que no basen su valor en las circunstancias, sino en la verdad. Que no se derrumben cuando todo se tambalea, porque su fundamento está en algo o en alguien que no cambia. Esa fuerza interior, esa claridad mental, esa estabilidad emocional, no vienen del conocimiento humano. Vienen de vivir con una brújula más alta que tus emociones, de vivir con Dios en el centro. Y cuando Él está en el centro, tu confianza se vuelve firme, porque ya no depende de lo que pase, sino de en quién estás parado. Y si estás parado en Él, ningún viento podrá sacarte del camino. Poner a Dios primero no solo transforma tu interior, también redefine tu visión del éxito. Porque el mundo tiene su propia definición: acumular, escalar, destacar, impresionar. Pero Dios no mide el éxito por resultados visibles, lo mide por fidelidad. No le interesa cuánto logras si lo haces desconectado de tu propósito. No le impresiona tu influencia si la usas solo para tu ego. No celebra tu impacto si destruyes tu alma en el proceso. Porque en el reino, éxito no es fama, es obediencia. No es cuánto subiste, es cómo subiste. No es cuántos te siguen, es a quién estás siguiendo tú. Muchos hombres viven agotados porque están persiguiendo una meta que no les pertenece. Están tratando de encajar en moldes ajenos. Siguen estándares que les prometen plenitud, pero solo les dejan vacío, y el vacío es la señal de que estás construyendo sin fundamento, que estás corriendo sin dirección, que estás triunfando para el mundo y fracasando para tu alma. Pero cuando pones a Dios primero, todo cambia, porque antes de preguntarte ¿cómo puedo tener más?, te preguntas ¿esto es parte de mi llamado? Y esa pregunta te salva del ruido, te salva del ego, te salva de perder tu vida ganando cosas que no importan. Porque te das cuenta de que no necesitas competir con nadie cuando estás caminando tu propósito. No necesitas compararte cuando sabes que tu historia tiene su propio diseño. No necesitas demostrar cuando sabes que estás cumpliendo con lo que se te encomendó. Ese tipo de seguridad interior no se compra con dinero, no se aprende en libros, se forja en la intimidad con Dios. En el silencio, en la oración, en el quebranto, en las decisiones difíciles que eliges por fidelidad, no por conveniencia. Y cuando vives así, cuando mides el éxito por obediencia, tu vida se vuelve más ligera pero más profunda. Ya no haces por hacer, haces con sentido. Ya no dices por aparentar, hablas con peso. Ya no eliges por miedo, eliges con intención, porque sabes que cada paso que das con Dios tiene valor eterno, aunque nadie lo vea, aunque no lo compartas, aunque no haya aplausos, porque tú no estás invirtiendo en Él ahora, estás sembrando para siempre. Esa mentalidad te da otra relación con los recursos, porque entiendes que todo lo que tienes es un préstamo, no un trofeo, que tu dinero, tu tiempo, tu energía, tus talentos no son tuyos para acumular, sino para multiplicar con sabiduría. Y eso te convierte en un administrador, no en un dueño, en un sembrador, no en un acaparador. Y los sembradores siempre terminan viendo fruto. A veces no en la temporada que imaginaban, pero sí en la que más lo necesitan, porque cuando eres fiel con poco, Dios confía más. No porque lo merezcas, sino porque estás listo. También cambia la forma en que enfrentas las críticas, porque cuando vives para agradar a Dios, ya no te destruye la opinión de los hombres,
Aprendes a filtrar lo que escuchas, a discernir lo que tiene peso y lo que es solo ruido. Ya no dependes de validación externa para sentirte valioso. Sabes quién te llamó, sabes quién te respalda, sabes quién conoce tu corazón, incluso cuando los demás no lo entienden. Esa estabilidad emocional te protege de caer en ciclos de inseguridad, de ambición sin sentido, de decisiones desesperadas, porque sabes que tu valor no cambia con los resultados, tu valor está anclado en lo eterno. Y entonces sucede algo poderoso. Te conviertes en referencia, sin buscarlo, sin forzarlo. Tu vida empieza a hablar más fuerte que tus palabras. Tu ejemplo inspira, tu integridad impacta, tu paz contagia. Porque el verdadero éxito no es que todos te conozcan, es que tu vida sea tan coherente que otros quieran encontrar lo que tú tienes. Y si lo que tú tienes es a Dios en el centro, entonces estarás guiando a otros no hacia ti, sino hacia Él. Por eso, no tengas miedo de redefinir tu éxito. No tengas miedo de bajarte de carreras que no te pertenecen. No tengas miedo de empezar de nuevo, si es necesario, con tal de estar alineado con tu propósito, porque nada vale más que vivir con paz en el alma. Nada es más valioso que poder acostarte cada noche sabiendo que no viviste para impresionar, sino para obedecer, que no vendiste tu esencia por aprobación, sino que caminaste fiel, aunque fuera en silencio. Ese es el éxito que permanece, el que no se borra con el tiempo, el que no se quiebra con la crítica, el que no necesita aplausos para ser real. Y todo eso empieza cuando tienes el valor de hacer una sola cosa, poner a Dios primero, antes que tus metas, antes que tu agenda, antes que tus ambiciones. Porque cuando lo haces no es que dejes de avanzar, es que por fin avanzas en la dirección correcta. Poner a Dios primero también te da una nueva identidad. Porque gran parte del sufrimiento humano viene de no saber quién eres, de intentar definirse por el trabajo, por la apariencia, por los logros, por lo que otros opinan. Muchos hombres se pasan la vida persiguiendo etiquetas que cambian con el tiempo, intentando llenar vacíos con éxitos temporales. Pero al final del día, cuando el ruido se apaga y la gente se va, lo único que queda es la verdad sobre ti mismo, y si no sabes quién eres, te quiebras. Pero cuando Dios es el centro, ya no vives tratando de ser alguien, empiezas a recordar quién ya eres en Él, porque Dios no te define por tus errores, ni por tus triunfos, ni por tus caídas, te define por tu propósito, por tu valor eterno, por lo que puso dentro de ti antes de que el mundo opinara. Y cuando te conectas con esa verdad, se rompe la necesidad de fingir. Ya no tienes que demostrar nada para sentirte valioso. Ya no necesitas validación externa para sentirte suficiente. Descansas en lo que eres, y desde ahí comienzas a construir. Esa identidad clara te da estabilidad, porque sabes que lo que eres no depende de tus circunstancias. Puedes perder dinero y seguir siendo íntegro. Puedes ser rechazado y seguir siendo digno. Puedes atravesar temporadas duras y seguir sabiendo que tu valor no cambia. Eso es libertad, porque el hombre que se conoce a través de los ojos de Dios ya no es esclavo de la comparación, ni del orgullo, ni de la inseguridad, ya no se pierde en la competencia, ya no se vende por aceptación, ya no duda de su camino cada vez que hay silencio. Porque está afirmado en algo más alto, más firme, más eterno, y desde esa identidad renovada empiezas a tomar decisiones diferentes, porque cuando sabes quién eres, sabes qué mereces, qué no toleras, qué ya no aceptas. Tomas decisiones desde la claridad, no desde el miedo. Desde el valor, no desde la carencia. Empiezas a proteger tu energía, tu mente, tu entorno, no porque seas arrogante, sino porque has entendido que lo que portas es sagrado, que tu tiempo tiene propósito, que tu llamado no se negocia, y eso te vuelve un hombre firme pero humilde, seguro pero enseñable, poderoso pero dependiente de una fuerza superior. También empiezas a sanar, porque cuando ves tu identidad con los ojos de Dios, te das cuenta de cuántas mentiras cargabas. Que no eras débil, solo estabas cansado. Que no eras incapaz, solo te hablaste con dureza. Que no eras insuficiente, solo te comparaste con patrones rotos. Y Dios empieza a arrancar esas etiquetas, empieza a restaurar lo que otros dañaron. Empieza a recordarte que tú no eres tu pasado, ni tus fracasos, ni tus heridas. Tú eres obra en proceso, eres testimonio en construcción, eres propósito en carne y hueso, y eso cambia todo. Con una identidad renovada, tu voz también cambia. Ya no hablas desde el miedo, sino desde la verdad. Ya no reaccionas con inseguridad, sino con sabiduría. Ya no buscas ser escuchado a gritos, porque tu sola presencia comunica. El hombre que sabe quién es, impone sin imponer, impacta sin alardear, guía sin controlar, porque su autoridad nace desde adentro, desde una paz que no depende de los aplausos, desde una certeza que no tiembla cuando lo critican, desde una conexión con lo eterno que lo mantiene firme, aun cuando todo alrededor cambia.
Y esa identidad te prepara para liderar. Porque ya no lideras desde el deseo de reconocimiento, sino desde el deseo de servir. Ya no necesitas ser el centro, porque entiendes que tu papel es ser canal de sabiduría.